Buenas tardes y saludos también a los espectadores a través de YouTube. Bueno, pues esta es la tercera conferencia del ciclo sobre filosofía y pensamiento judío que organiza por cuarto año consecutivo la Red Internacional de Pensamiento Judío en colaboración con el Departamento de Filosofía y Sociedad y el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Complutense y, por supuesto, el Centro Sefarat Israel, que amablemente nos cede este espacio y el canal de YouTube. En esta ocasión contamos con la presencia y la participación de la profesora Valentina Litvan de la Universidad de Lorraine en Metz, en Francia. Ciudad muy hermosa, debo decir, gracias a una invitación suya. Valentina en realidad nació en Barcelona, estudió filología hispánica en la Universidad de Barcelona, pero se doctora en París 8 con una tesis doctoral titulada Susana Soca y el campo literario uruguayo, proyecto cultural, práctica e imagen de la escritura. En el año 2008 es profesora en la Universidad de Lorraine, como digo, titular desde 2010. Sus temas de investigación son la literatura del Río de la Plata en el siglo XX, literatura y judeidad, tema del que nos hablará hoy, la relación entre Uruguay y Francia, y entre sus proyectos científicos destaco un proyecto franco-alemán titulado Herencias y rupturas de Europa en la construcción de la judeidad latinoamericana entre los años 2020 y 2022. Rápidamente menciono algunas de sus contribuciones: la literatura y lo sagrado, la tradición en cuestión, año 2017. Ha dirigido otras obras publicadas por Oxford, y es autora también de La rebelión de los hijos, el judaísmo en la literatura latinoamericana contemporánea entre tradición y asimilación. En el día de hoy, la profesora Valentina Litvan, nos hablará de escribir la judeidad en América Latina o la inquietante identidad. Te agradezco mucho que hayas venido hasta Madrid y para participar en este ciclo de conferencias. Bueno, muchísimas gracias. Soy yo la que estoy aquí realmente agradecida a Roberto Navarrete por la invitación. Muy contenta de estar en Madrid, muy contenta de estar en la Casa Sefarat, que no conocía todavía, y en el seminario del RIPEG, del que soy oyente a través de la web, digámoslo así. Así que muy honorada. Bueno, la cuestión judía, la condición judía, el problema judío, el ser judío, o aún el último judío de Derrida, el judío imaginario de Finkielkraut. Son numerosas las expresiones que desde distintas perspectivas y disciplinas dan cuenta de la dificultad para nombrar una realidad compleja, a veces confusa, ligada a una identidad judía tanto más huidiza en la medida en que no puede limitarse ni a la pertenencia religiosa ni a la pertenencia nacional. Si es cierto, como escribía Levinas, que preguntarse sobre la identidad judía significa haberla perdido, pero es también la voluntad de mantenerla, mi propuesta consistirá en detenernos en esta ambivalencia de una memoria y una transmisión judía entre lo que ya no está y lo que todavía permanece o resiste, a partir de un corpus literario contemporáneo compuesto por distintos autores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Quiero recordar en este sentido el Midrash hasídico de tradición oral que probablemente conocéis, porque lo citan muchos filósofos que circulan en el seminario, como Scholem o Agamben, que es el Midrash según el cual, después de haber perdido la capacidad de encender el fuego, de haber olvidado la plegaria, de no conocer más el lugar en el bosque, esto es, a pesar del olvido progresivo con el transcurrir de las distintas generaciones, el milagro, que en términos de fe es el vínculo con Dios, se puede seguir realizando siempre que exista el relato. Lo voy a citar tal y como lo recuerda Agamben. Cuando el Baal Shem, el fundador del hasidismo, debía resolver una tarea difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba.
Cuando una generación después el Maggid de Mesrich se encontró frente al mismo problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones. Y todo ocurrió según sus deseos. Una generación después, Rabbi Moshe Leib de Sasov se encontró en la misma situación, fue al bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero conocemos el lugar en el bosque, y eso debe ser suficiente. Y en efecto fue suficiente. Pero cuando transcurrida otra generación, Rabbi Israel de Rishin tuvo que enfrentarse a la misma tarea, permaneció en su castillo, sentado en su trono dorado, y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no somos capaces de recitar las oraciones y no conocemos siquiera el lugar en el bosque. Pero de todo esto podemos contar la historia. Y una vez más, con eso fue suficiente. Al hablar de literatura latinoamericana contemporánea entre memoria y olvido, huellas y borrados, me surge una doble pregunta que subyacerá a lo largo de estas reflexiones y que puedo formular del siguiente modo. Por un lado, ¿qué significa, por qué se da y según qué modalidades la presencia, a veces central, de lo judío en la obra de escritores seculares inscritos plenamente en las literaturas nacionales latinoamericanas contemporáneas, para quienes además, a diferencia de generaciones anteriores, la inmigración ha dejado de ser un tema? Por otro lado, a la inversa y como consecuencia de lo primero, ¿en qué medida lo judío ha dejado de ser un elemento extraño a las tradiciones nacionales para integrarlas a través de algunas de sus figuras canónicas? Y no hace, puedo evocar a la figura representativa de la literatura argentina y latinoamericana del siglo XX, Borges, y su interés explícito por lo judío. Más que analizar un autor específico o presentar conclusiones, prefiero hoy plantear algunas preguntas que estructuraré en 3 momentos y que tienen que ver con una propuesta ante todo metodológica. A medida que vaya hablando, iré ilustrando mis propósitos con citas literarias de distintos autores. Para empezar, habría que clarificar de qué estamos hablando. El propio objeto de estudio es en sí mismo problemático. La pregunta que sugiero entonces es: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de literatura y judaísmo? En particular, dentro de la literatura latinoamericana. Descartaré primero lo que para mí no es. Hablar de literatura y judaísmo no es hablar de literatura y religión, no solo porque, como ya dije, la literatura empieza donde termina la religión, y no lo dije porque me lo salté, pero justamente a través del Midrash hasídico que cité, que mencioné antes, Agamben dice que mientras el fuego representa el misterio, el secreto, lo indecible, el relato corresponde a la forma en la que a través de la lengua siguen subsistiendo sus huellas. Y en términos similares, me gustaría afirmar, o podemos afirmar, que la literatura empieza donde termina la religión. Además, la literatura moderna y contemporánea se caracteriza fundamentalmente por constituir un proceso de subjetivación. Estas son palabras de un colega, Philippe Zart, de la Universidad de Nanterre. Estamos lejos entonces de la norma que caracteriza la religión como de la impersonalidad que caracteriza al discurso científico. Como consecuencia, la relación con la verdad y con lo real tampoco se basa ni en la norma ni en la objetividad. No me interesa incluir en el corpus a cualquier obra literaria por el simple hecho de que su autor sea judío, o que tenga un apellido judío. En todo caso, este criterio podría ser válido para un estudio sociológico, pero no es suficiente desde una perspectiva literaria donde debe primar el interés literario de la obra. Tampoco parece ser suficiente rastrear e identificar distintas referencias a lo judío en la literatura, algo que reduciría el análisis literario al tema, aunque sin duda sería legítimo e interesante en un enfoque sobre el imaginario del sujeto judío y de las apariciones de lo judío en la literatura. Lo que sí me interesa señalar es cómo, desde la singularidad de cada autor, lo judío aparece, a veces a lo largo de toda su trayectoria, otras solo en momentos determinados de su obra, y se convierte en algo productivo, operativo para la escritura. Lejos de buscar los rasgos judíos de una obra como si pudieran aislarse del resto, analizar lo judío en la literatura desde esta perspectiva implica comprender los modos
en que la dimensión judía se expresa en y por la lengua como subjetividad dentro del texto. Por otra parte, en cuanto concretamente a la literatura latinoamericana, parto de una constatación. Llama la atención, en efecto, la cantidad de escritores de origen judío que hay dentro del canon de literaturas nacionales, particularmente en Argentina, que es el país al que más dedico mis trabajos. Algunos de los nombres contemporáneos significativos que seguramente conoceréis son Clarice Lispector en Brasil, Eduardo Halfón en Guatemala, Gloria Gervitz en México, Cynthia Rimsky en Chile, Isaac Goldenberg en Perú, Mauricio Rosenkopf en Uruguay, etc. Y de manera paradigmática en Argentina, Juan Gelman, Alejandra Pizarnik, Edgardo Kozarinsky, Martin Cohen, Tamara Kamenstein y muchísimos, muchísimos otros. Me importa señalar entonces que no se trata de figuras marginales, sino que son todas ellas reconocidas por la crítica con premios nacionales o internacionales que han sido traducidos a varios idiomas. Frente al panorama de la literatura europea actual, donde creo que lo judío sale difícilmente de la memoria de la Shoah, la expresión de la judeidad en la literatura latinoamericana de las últimas décadas es particularmente creativa y fructífera, en la medida en que se trata de obras que no constituyen una categoría aparte. El caso argentino es probablemente el más significativo porque son muchos entonces los escritores que desde el canon imbrican la doble herencia judía y nacional, enriqueciendo recíprocamente las dos tradiciones, hasta el punto que una no puede leerse sin la otra. Al referirse a la lengua castellana de los argentinos, Juan Gelman, el poeta Juan Gelman, reconocía que hay en la obra de todos nosotros una dimensión judía. Afirmación tanto más fuerte cuanto entendemos que la dimensión judía no constituye solo una herencia del pasado inscrita en la lengua, sino sobre todo una fuerza creativa que resignifica el presente. Al hablar del judeo español, lengua de la diáspora por excelencia, el poeta argentino Juan Gelman escribe: la lengua es mucho más que una cosmovisión. Tiene un inconsciente, depósito de siglos. En ese inconsciente de la lengua se aloja todo lo judío que cabe en la lengua castellana. Y por eso concluye que todos nosotros somos hablados por esa lengua, y lo extraordinario es que otras lenguas, las lenguas del exilio, desembocan en el gran río del idioma de los argentinos. Gelman, que era de origen askenazí, escribe Dibashu, un libro de poemas enteramente en judeo-español, en ladino, porque considera que es un estado de la lengua, es un estado naciente de la lengua, es decir, que es un momento de la lengua en el que todavía no está cristalizada y que por lo tanto permite la permeabilidad, ¿no? Entonces, cuando Gelman habla de la lengua judeo o escribe en judeo-español, en realidad está trabajando el argentino de alguna manera, ¿no? La dimensión exilar que encuentra en el judeo-español le permite reelaborar su propia argentinidad. Lo judío en la literatura argentina, entonces, no es ni un fenómeno marginal ni constituye un componente exógeno, sino que revela, al contrario, la dimensión de extrañeza inherente a la propia lengua y que se opone a una concepción de la lengua nacional como lengua homogénea y fija. El interés de Gelman por el judeo español empieza en el momento de su exilio, precisamente biográfico, a partir de los años 80, cuando redescubre y relee a los místicos españoles. Para cerrar con este primer punto sobre la descripción del objeto de estudio, sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura y judeidad o judaísmo, queda claro que no salimos de la esfera de la literatura, de las literaturas nacionales y de la tradición nacional. Las lenguas judías, como el yiddish, el hebreo, el judeo-español, etc., aparecen a veces no, pero precisamente para cuestionar la idea de monolengua, para utilizar un término de Derrida, ¿no? Que es lo que ocurre, por ejemplo, en Alejandra Pizarnik, no en este poema aquí, pero Pizarnik siempre está
cuestionando, la obra de Pizarnik contiene una tensión constante entre el centro y el margen, la lengua normativa y la transgresión, la narrativa y la poesía, la tradición argentina y la tradición extranjera. Hay una tensión constante de la que me parece que está latente una judeidad que aparece precisamente, estalla, diría, de manera bastante explosiva al final de su obra, en los últimos textos, en prosa, donde se libera de la forma poética y donde aparece de manera explícita el conflicto con la lengua materna, el yiddish. Después, bueno, aquí Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Es un poema muy conocido, donde el nombre, justamente, no hay centro, en otro poema dice no hay centro, ¿no? El nombre está enterrado, digamos, debajo o el sujeto, ¿no? Debajo del nombre, que ni siquiera tiene mayúsculas, además. Bueno, después de haber descrito cuál es, entonces, el objeto de estudio, formularía una segunda pregunta que está en continuidad con la primera y que es precisamente hasta cuándo, hasta dónde se pueden seguir encontrando huellas de la tradición judía en los escritores que precisamente desconocen esta tradición o en los que hay una ausencia de transmisión que se va desfigurando, borrando progresivamente. ¿Hasta qué punto en nuestro mundo secularizado la memoria no es justamente una invención, ¿no? El ser judío una reinvención, una invención? Sí. En los debates epistolares entre Walter Benjamin y Gershom Scholem sobre Kafka en los años 30, ya se preguntaban si la tradición judía podía seguir teniendo actualidad en un mundo moderno y secularizado. En el caso de Kafka, como en otros escritores y pensadores europeos de su generación, los propios Benjamin y Scholem, sí, también después, se trataba de desasimilarse, es decir, de recuperar alguna verdad del judaísmo después de la asimilación, del proceso de asimilación de la generación de sus progenitores, de sus padres, ¿no? Es lo que Kafka reprocha a su padre en la carta al padre cuando le dice que no le ha sabido transmitir ninguna verdad. Mi pregunta es ¿por qué seguir siendo judíos? ¿En qué medida lo judío constituye para estos escritores latinoamericanos contemporáneos, completamente argentinos o pertenecientes al campo nacional, en qué medida constituye una resistencia, algo más fuerte que ellos, algo que se manifiesta a veces incluso de manera inconsciente, malgré eux, ¿no? Cómo lo judío está ahí y aparece, cómo es problemático, cómo genera tensión y es productivo en la obra, cómo justamente es productivo de una subjetividad que se expresa en la escritura, o cómo se elabora esa subjetividad a través de la escritura. Para Daniel Samoilovich, un poeta argentino contemporáneo, Daniel Samoilovich, se pregunta en un pequeño texto en prosa qué clase de judío es. Pero para formular esta pregunta no dice qué clase de judío soy, sino que lo hace en segunda persona. ¿Qué clase de judío sos? Como si lo judío implicara precisamente una distancia crítica, un mirarse desde afuera, un desdoblarse, para poder ver, para cuestionar, comprender ese otro de uno mismo, o en todo caso esa otra cara que resulta inquietante y que es precisamente inquietante porque en muchos casos es inaccesible, incomprensible o difícil de delimitar, ¿no? No se trata, por tanto, de la mirada de los otros, de los no judíos, para definir al judío, como proponía Jean-Paul Sartre en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Shoah. El judío cuestiona aquí su propia identidad desde dentro, desde el otro, el otro judío, digamos, ¿no? El otro que puede estar mirándole y cuestionando
O sea, el Goy sería en este caso el que tiene que responder, ¿no? Por eso en el texto de Samoilovich esa pregunta que se formula desde el título en realidad es la pregunta que en el relato le hace un judío tradicional perteneciente a la comunidad. Lo voy a citar. Dice: una vez un joven dirigente de una asociación comunitaria me preguntó: ¿qué clase de judíos sos vos? ¿No distinguís Kippur de Rosh Hashanah? ¿No crees en Dios? ¿No celebrás la llegada del sábado? Ni siquiera sabés Yiddish. Apenas atiné a contestarle que estoy circunciso, lo cual no sé si le habrá bastado. Evidentemente, de las señales de pertenencia que enumeró, la de mínima era, a su entender, saber Yiddish. Bueno, uno de los recursos fundamentales de Samoilovich es el humor también, ¿no? Aquí tengo un poema, es muy largo, no lo voy a leer, Baccarat, donde justamente con humor describe la discursión interpretativa de la cena de la festividad de Pesaj, porque ya no se sabe cuál es el verdadero relato, qué significan los ingredientes en la mesa, etc. Y solo leo el final, donde dice, cada año prometen llegar al siguiente con un texto perfecto. Por suerte no lo hacen. La fiesta nos hubiera parecido una herejía sin aquella batalla ritual. Es decir, que precisamente en esa incomprensión, en ese seguir preguntándose, es lo que sostiene la escritura, ¿no? Pero tal vez el caso más paradigmático de lo que yo he hablado como resistencia, de lo judío como resistencia, es el de Clarice Lispector, que además es una de las autoras latinoamericanas del siglo XX con mayor reconocimiento universal, ¿no? Aunque no nació en Brasil, llegó muy pequeña, cuando sus padres huyeron de los pogromos de una ciudad ucraniana muy pequeña, y la autora siempre insistió en su única pertenencia brasileña. Como ocurre con Kafka, el término judío no aparece ni una sola vez entre sus páginas de ficción, y sin embargo lo judío atraviesa, también como en Kafka, toda su obra, y se convierte en una interesante, aunque de ningún modo exclusiva, clave de lectura. Precisamente creo que el temor de Lispector fue quedar encasillada en una categoría cerrada de escritora judía como autora extranjera, ¿no? Que es como lo habían leído después de su primera obra. Lo curioso es que precisamente en la primera y en la última novela, Cerca del corazón salvaje, del 44, y en La hora de la estrella, del 77, es donde el componente judío aparece de manera más explícita dentro de su obra. De modo que lo judío abre y cierra su trayectoria, permitiendo a su vez proyectar una lectura tanto prospectiva como retrospectiva de toda su obra a partir de ahí. Hay que precisar, sin embargo, que lo judío se funde con otras referencias culturales, la judeocristiana, incluso la superstición y la magia, y el que reflejan el sincretismo brasileño, ¿no? Y la complejidad cultural de ese país. Por tanto, no se trata tampoco de una simple articulación dicotómica entre un componente nacional y un componente judío. Me detengo en La hora de la estrella, que es su última novela, publicada póstumamente, porque la protagonista se llama significativamente Macabea, en una alusión evidente al episodio histórico de liberación del pueblo judío, los macabeos, frente a la helenización forzada en el siglo II a.C. y que recogen 2 libros bíblicos. Esta última novela me interesa porque, según mi lectura, en ella se representa metonímicamente la posición de Lispector frente a su doble pertenencia judía y brasileña. Por un lado, la autora retrata la injusticia de la sociedad brasileña mediante este personaje, Macabea, que es una nordestina, como la propia Lispector, desposeída de todo, socialmente, económicamente, culturalmente, casi invisible, y además mujer, y físicamente también delgaducha, completamente asexuada. Y por otro lado, a través de este personaje, Lispector cuestiona las posibilidades de transmisión de la tradición a través de una referencia histórica que la propia Macabea lleva en su nombre, pero ignora.
Macabea entonces representa la figura del margen por excelencia, que además de huérfana, pobre, escuálida, está descrita como un ser alienado fuera del mundo y de sí misma. Su novio es todo lo contrario y se llama casualmente Olimpo, en una alusión evidente entonces al mundo griego, ¿no? Al contrario del pueblo bíblico, la Macabea del Inspector es la antihéroe por excelencia. Tal vez porque precisamente al ser incapaz de comprender el significado que acarrea su propio nombre, no puede ofrecer ningún futuro ni para sí misma ni para nadie. Macabea encarna la misma doble procedencia de la autora, judía y norteña, pero en ella solo aparecen vaciadas de significado, por su ignorancia de la tradición en el primer caso, por su pobreza y soledad, huérfana, abandonada por el novio, en el segundo caso. Su muerte inevitable convierte al personaje además en una suerte de figura mítica de algo que está condenado a desaparecer. Como si con Macabea, Lispector quisiera significar, y esta es mi lectura, el final de una época y de una tradición con la que su propia obra marca una doble ruptura. Por un lado, desde el nuevo continente en el que se sitúa la autora, la ruptura inevitable con el judaísmo europeo que representaba a su padre, y por otro lado, mediante la renovación de la lengua literaria que representó Lispector frente al costumbrismo brasileño que dominaba en Brasil en la época, en la literatura, la obra anuncia la decadencia de esa literatura social y regionalista dominante en el Brasil. Me interesa referirme a esta figura y a Lispector en particular porque nos permite volver a lo que decían Benjamin y Scholem sobre Kafka. Según quienes las criaturas, los personajes de Kafka entonces siguen sometiéndose a una ley que sin embargo ya no son capaces de comprender. Recordemos que Gregorio Samsa se despierta una mañana preso en el cuerpo de un escarabajo sin ninguna explicación, que Joseph K., perseguido sin ningún motivo aparente, es condenado a un proceso sin derecho a juicio, o que el personaje de Ante la Ley no podrá pasar por la puerta que paradójicamente le estaba destinada. En algunos casos la interpretación es más teológica que en otras, pero todos los personajes son víctimas, en todo caso, de leyes que ya les resultan arbitrarias, incomprensibles y absurdas. Tal vez, entonces, la diferencia fundamental entre Lispector y Kafka es que los personajes de Lispector son conscientes de su propia ignorancia. La nada que encarna Macabea se erige como silencio creador, como pregunta de quien todavía desea. Este libro es una pregunta, empieza confesándose el narrador. Y en este sentido, la ignorancia de Macabea, inocente, llena de sueños, es paradójicamente su libertad. Y escapa, contrariamente a lo que podríamos pensar, al vacío insignificante que parece imponerle su propio destino, porque en su vida insignificante y al margen de todo, es más libre que cualquier otro personaje determinado por sus propias creencias, ambiciones y convicciones. Por eso, a pesar incluso de su muerte al final de la novela, triunfa su apego a la vida con un sí rotundo y el tiempo de las fresas, como podemos leer en la diapositiva, ¿no? Dios mío, ahora me he recordado que la gente muere, pero yo también. No olvidar que pese a todo estamos en el tiempo de las fresas. Sí, y esas son las últimas palabras de la novela. Resumiendo, recapitulando, lo que me interesa señalar es que tanto Kafka en los años 20 como Lispector en Brasil, medio siglo más tarde, supieron expresar en sus obras el sinsentido o la ausencia de transmisión de una tradición judía a través de un saber histórico y cultural en Lispector y a través de las alegorías teológicas de la noción de ley en Kafka, del que todos estos escritores a los que me refiero en América Latina, que me interesan, y de los que estoy más o menos evocando algunos poemas, son herederos. Podríamos decir que Kafka, como primer representante de la modernidad judía en literatura, funciona como nexo entre Europa y América Latina,
entre asimilación y disimilación y la condición guionada de estos escritores latinoamericanos, ¿no? Y no es casual que sea una influencia fundamental en todos ellos, o prácticamente todos. Bueno, en tercer lugar, tendríamos que pensar o aclarar que la pregunta sobre qué significa ser judío surge con la modernidad y por lo tanto tendremos que hacer otro salto en la historia para poder entender o preguntarnos sobre cuál ha sido la evolución o cuál es la diferencia que ha cambiado entre justamente lo que pasaba, la situación a principios del siglo XX en Europa y hoy en América Latina, ¿no? Me referiré entonces, para dar este salto cronológico, para poder hablar un poco sobre la evolución y comparar, me referiré a tres momentos. Un primer momento sociopolítico, donde la pregunta ¿qué significa ser judío? Se hace particularmente visible desde la historia y la sociología. Después un momento fenomenológico, que es fundamentalmente filosófico. Y finalmente un momento hermenéutico, que corresponde, según yo, con la expresión de la subjetividad judía en el texto literario. Y en particular en la poesía, como veremos. Es decir, que en cada uno de estos momentos la pregunta sobre el ser judío, sobre qué significa lo judío, cristaliza mejor en un tipo de discurso o en otro, ¿no? Entonces, el primer momento sociopolítico corresponde justamente con el nacimiento de los Estado-naciones en Europa en el siglo XVIII y la consecutiva equivalencia entre ciudadano e individuo, que es precisamente el momento en el que surge la cuestión judía propiamente dicha, con esos términos, ¿no? La cuestión judía. Se hablaba de cuestión judía para aludir a la controversia sobre la reforma de los judíos previa a su emancipación después de la Revolución Francesa y para aludir concretamente a la necesidad de saber si los judíos podían seguir siendo fieles a su fe y al mismo tiempo entrar plenamente en el espacio público. El historiador y sociólogo francés Pierre Birnbaum explica que la situación no fue idéntica en toda Europa, ¿no? Que en Francia, por ejemplo, se podía hablar de judíos de Estado, en la medida en que la emancipación significó la entrada de los judíos en la vida política nacional como servidores de la nación, lo que obviamente no impidió el antisemitismo, ¿no? En Alemania, en cambio, el fuerte arraigo al cristianismo implicó una sociedad hostil a la laicidad y los judíos se tuvieron que convertir o irse, como lo muestra el caso paradigmático de Heinrich Heine, ¿no? El escritor en la primera etapa del siglo XIX, cuando dice que la conversión al catolicismo era su único ticket de admisión a la sociedad europea. Y en Inglaterra, por ejemplo, los judíos estaban organizados colectivamente y dotados de instituciones representativas en el seno de la nación. Por lo tanto, en cada país la situación era distinta, en cada contexto, pero en todo caso, desde el nacimiento del Estado-nación, la situación es doblemente compleja para los judíos, porque por un lado tuvieron que acomodarse a la nueva comunidad de la que ahora formaban parte, y por otro lado tenían que redefinir su relación frente a la comunidad judía a la que pertenecían. Como dice la socióloga Dominique Schnapper, tuvieron que dar un sentido nuevo a su judeidad, reinventarla, ¿no? En otras palabras, resumiendo, con la modernidad surge la pregunta ¿qué significa ser judío? Una pregunta que nace en el marco de una profunda transformación política y sociológica de la modernidad, pero que para los judíos, por tanto, adquirió también una dimensión fenomenológica. Supuso, sobre todo, una dimensión fenomenológica. En América Latina la situación fue diferente, básicamente porque los inmigrantes judíos no tuvieron que luchar por la emancipación civil y política. Y la asimilación no consistió tanto en un conflicto religioso como en Europa,
como más bien en la voluntad de integrarse en tanto extranjero, ¿no? Dentro de unas tierras que le ofrecían la promesa de futuro. Los judíos podían decidir su futuro, podían ser propietarios, podían participar a distintos niveles en la construcción de los países que los habían acogido, como podemos ver con el libro clave, el primer libro fundamental cuando se habla de literatura de judeidad, que es el de Alberto Gerchunov, Los gauchos judíos, de 1910, donde transpone la tierra prometida del relato bíblico a las tierras argentinas. El segundo momento clave de esta pregunta está más cerca en el tiempo y es después, corresponde después de la Shoah, inmediatamente después de la guerra. Fue necesario realizar una reflexión, surgió un movimiento dinámico cuyo objetivo era doble. Por un lado, comprender lo inexplicable de lo que había pasado, y por otro lado, debido a las leyes absurdas de la solución final, importaba redefinir quién era judío y, sobre todo, devolver la vitalidad a una comunidad judía que había sido arrasada y poder reconstruirla. En este movimiento, Francia jugó un rol fundamental con la creación de coloquios intelectuales de judíos a partir de 1957 y que duraron casi medio siglo y que se retomaron en los años 2000, hace no mucho, y que de los que surgen justamente títulos significativos como Être juif de Levinas, y donde participan Sartre o autores muy fundamentales en la reflexión de estos temas, Derrida, Mechonic, Jean-Claude Milner, Finkielkraut, etc. En el contexto de confusión y de necesidad de esclarecimiento y de afirmación, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, Albert Memmi consideró necesario distinguir los términos. Y dice, bueno, traduzco la cita, ¿no? Distingue entre judaicidad y judaísmo. Dice, la judeidad es el hecho y la manera de ser judío. La judaicidad, el conjunto de personas judías. Y el judaísmo, el conjunto de las doctrinas y de las instituciones judías. Este término de judeidad que inventa Memmi da cuenta, por un lado, de que la dimensión normativa y religiosa y la dimensión sociológica de la historia de los pueblos judíos ya no alcanzan a explicar la identidad judía. Y por otro lado, se aleja de la propuesta de Sartre en la inmediata posguerra, según el cual justamente el judío es definido en la mirada del otro, del no judío. Y en el seno de este debate filosófico y epistemológico que buscaba definir quién era judío y lo que esto significaba, la propuesta de Memmi, filósofo y escritor, abría una nueva perspectiva de reflexión, evitando a su vez la reducción de la identidad a una esencia universal, porque subrayaba precisamente el carácter subjetivo y evolutivo. Memmi era filósofo y escritor, ¿no? Entonces, el tercer momento que me interesaba tiene que ver con la judeidad, porque precisamente me parece que es una noción muy fructífera en la literatura, en la medida en que se adapta bien precisamente a la definición que hicimos de literatura al principio como proceso subjetivo, ligado a la subjetividad. Este tercer momento entonces es el que llamo hermenéutico, y para hablar de él partiré de Stéphane Moses, al que creo que también conocéis bien, pensador franco-israelí, nacido en Marruecos, que estudia literatura alemana en París, que abre el Departamento de Estudios Germánicos en Israel y que introduce, entre otros, a Franz Rosenzweig en Francia, por ejemplo, ¿no? Y que escribe sobre Scholem y Benjamin también. Muy poco traducido al español, o en todo caso el libro de El Ángel de la Historia, que se tradujo en los años 80, no ha vuelto a ser reeditado y la verdad que valdría la pena.
Mosés establece una tipología de la modernidad judía y distingue entre modernidad normativa y modernidad crítica. Por un lado, la modernidad normativa, de la que son representantes Hermann Cohen, Emanuel Levinas, Franz Rosenzweig, afirma que los textos de la tradición se han vuelto incomprensibles y tratan de adaptar el lenguaje, la forma, para mantener un contenido que en la primera mitad del siglo XX ya no es accesible. Es decir, que todavía creen en una verdad revelada y se sitúan en ese sentido dentro de la continuidad de la tradición porque tienen confianza en que se trata de una situación reversible. Y por otro lado, en cambio, la modernidad crítica la representarían autores como Benjamin, Hannah Arendt o después de la guerra Paul Celan y Edmond Javets, según Stéphane Mosés. Contrariamente a la modernidad normativa, los representantes de la modernidad crítica recurren a la forma de la tradición sin la esperanza de recuperar el mensaje original. Es decir, que se sirven de la tradición como puro signo. Cada uno recupera esos signos de manera distinta. Entonces, volviendo a Kafka, tal vez, me gustaría señalarlo o reivindicarlo como figura, como autor radicalmente contemporáneo, porque creo, si somos herederos de la modernidad crítica, es también, o sea, Kafka es una figura fundamental en ese sentido, ¿no? O sea, nos abre a esa modernidad crítica en literatura. La aporía que define a los personajes kafkianos nos sirve para explicar la situación de los judíos tras su emancipación en Europa, de la que somos herederos en sociedades secularizadas, tanto en Europa como en América Latina. Y sin caer en el anacronismo que supone comparar periodos históricos tan alejados, Kafka sirve entonces, como dije, como puente, como nexo para pensar la judeidad latinoamericana de hoy. Podríamos pensar entonces, para ya estoy cerrando casi, que en América Latina, o sea, me parece que observo en América Latina una tendencia literaria que se preocupa menos por reconstruir una memoria biográfica, genealógica, como para comprender orígenes, y en cambio exploran los límites del lenguaje, se interrogan sobre la posibilidad misma del decir. Lo judío aparece en ese sentido ligado a lo inaccesible, como desconocimiento, como ausencia, como suspensión de sentido. Llega a través de los restos, como en la normatividad, como en la modernidad crítica de Mosés. Entonces, es el caso, por ejemplo, de una poeta como Tamara Kamenstein, que a pesar de no hablar yiddish, de no comprender yiddish, escribe sobre su madre cuando su madre está enferma de Alzheimer, y el yiddish constituye precisamente el vínculo, sigue constituyendo un vínculo afectivo. Si te canto tu canción infantil, la neurona del yiddish se posa dulcemente sobre tus labios, y todo lo que nunca entendí en ese idioma lo repito con voz viejita y me queda claro. No se trata tanto entonces de comprender el yiddish como de instaurar una comunicación a través de los afectos, de la melodía, del ritmo. Entonces, en esta posición donde el signo es fundamental, destacan los poetas, ¿no? Probablemente porque justamente la poesía la temporalidad del poema es el presente frente al pretérito de la novela, como establece, como distingue Jacobson, y también porque en el poema el signo cobra fuerza frente al significado, según los conceptos de Saussure. Es decir,
no se trata de un signo vacío de significado, sino de que las asociaciones, el ritmo, y las correspondencias funcionan y abren las posibilidades de sentido en el poema, ¿no? La judeidad, entonces, se traduce menos una pregunta ontológica que una pregunta hermenéutica. La falta puede expresarse a través de lo que no hay, pero también a través de lo que queda. Cito este poema de Edgardo Dobry, que es argentino, pero que vive en Barcelona. La tabla que recibió Moisés, vos la dejaste caer. La ves debajo del mar, tendría alguien que ir a rescatarla. Lavada, el surco de la letra para leerlo, solo al tacto, apenas tajos en la piedra guturales. En estos versos, la tabla de la ley puede interpretarse, infiero, como metonimia de toda la tradición judía. Lejos de los mandamientos grabados en la rigidez de la piedra, lo que persisten son los afectos, expresados aquí por la percepción del tacto. Si la ley original no se oye o no se entiende, la literatura puede seguir expresando un vínculo con esa tradición, ¿no? Samoilovich, al que ya me referí, por ejemplo, compila su poesía bajo el título Rusia es el tema. Rusia es el tema es primero un poema, después es una antología, y en 2014, cuando lo compila, atraviesa toda su obra, ¿no? Pero Rusia en realidad no es el tema de sus versos, no aparece como un tema, y mucho menos constituye una referencia geográfica. Rusia es un nombre, esto es un significante, que por un lado se asocia fácilmente y rápidamente con el comunismo y con la historia del siglo XX, pero que también, y sobre todo me parece interesante aquí, atraviesa el imaginario íntimo de Samoilovich vinculado a una historia familiar judía. Es lo que podemos leer, por ejemplo, en los versos de este poema, donde dice, lo cuenta mi abuelo en el comedor de su casa, y son tantas las cosas que ignoro de esta escena. Si el río está rodeado por barrancas o playones, si hay arbustos o abedules, si mucha o poca gente, y a qué distancia está el horizonte, y qué pájaros son esos. Es tan escena químicamente inestable, y tiene sin embargo un nombre, Dnieper. Como Dnieper, entonces, Rusia, el nombre, es portador de sentidos, ¿no? Es también, en el caso de Setón, por ejemplo, la judeidad se expresa a través de un sujeto langosta, en el libro Langosta, no casualmente un insecto, ¿no? Que obviamente es inevitable pensar en la metamorfosis de Kafka, ¿no? A través del cual el sujeto se observa y extrañamente objetivado. La judeidad, entonces, en los distintos poetas que he mencionado aquí, se expresa a través de la lengua, o en Setón a través de la materialidad del cuerpo, como extrañeza de una subjetividad en la que al mismo tiempo se funda la escritura. Y para concluir, la importancia del signo, entonces, esta vuelta a la letra de la literatura argentina, judía que observo, esta tendencia, que no es la única, me permite entonces establecer una analogía entre los escritores argentinos contemporáneos y los escritores de la modernidad crítica de Mosés. Y la diferencia fundamental, tal vez, sería que mientras en aquellos el signo está vacío de antemano y dan cuenta precisamente de una ruptura radical con la tradición que formulaba Hannah Arendt, ¿no? El hilo de la tradición está roto. Aquí, en cambio, el signo no está vacío,
sino que da cuenta de potencialidad, de resignificar, y, o sea, el objetivo es reescribirlo constantemente, ¿no? Es un significante que funciona, operativo, ¿no? Así, mientras en Celan, representante de la modernidad crítica, según Mosés, atravesado por la experiencia de la Shoah, escribía en el Salmo, o sea, Dios estaba sustituido por nadie, ¿no? Alabado seas nadie. Estos escritores suspenden el sentido, lo dislocan, de modo que vuelven a la letra, que no niegan el sentido, o sea, volver a la letra sin negar el sentido. Bueno, con eso terminaría. No sé si tienen preguntas o han podido seguir claramente.